voy a estar conversando con René Mazo, administradora de la página Venezolanos Chéveres en Italia. Ella nos trae un reporte bastante completo, un informe detallado de la situación actual que están viviendo nuestros hermanos venezolanos en Italia con respecto a la pandemia coronavirus, ¿no? Ella nos está dando un reporte. Ella tiene ya aproximadamente una gran cantidad de años viviendo en este país, ha estado brindando apoyo a los venezolanos que recién llegan a Italia, ha estado de verdad bastante pendiente, ha tenido de alguna otra manera contacto con los venezolanos que están en cuarentena, con los venezolanos que se encuentran además en la situación de, vamos a decirlo de esta manera, se encuentran en sus casas, no pueden salir, y también pues cómo los venezolanos han vivido este proceso tan, vamos a decirlo, tedioso que es para ellos, ¿no, René? Coméntanos un poco acerca de los temas migratorios en Italia y cuál ha sido tu labor en este país con los venezolanos. Bueno, te cuento que yo llegué a Italia por razones personales, con mis hijos, con mi esposo, hace 17 años. Jamás de verdad se imaginó que fuese a existir este fenómeno, ¿no? de la inmigración. Sinceramente no. Quien decidía partir al extranjero, pues todavía no se pensaba, ¿no? en esta situación. Entonces, prácticamente, aunque sí ya habían personas desde hace algunos años en Italia, yo fui una de las primeras que, digamos, que volvió, ¿no? Porque mis suegros eran originarios de un pequeño pueblito de aquí de Italia, que fue donde yo llegué. Entonces, ¿qué sucede? Que en vista, cuando comienza esta migración de venezolanos hacia Europa, gracias a una idea de un amigo que yo tenía en Madrid, iniciamos a crear una red de páginas a nivel mundial, porque Venezolanos Chéveres existía en Perú, en Chile, en Ecuador, en las Islas Canarias, en Madrid, etcétera. O sea, hasta en Alemania, en Inglaterra y así. Y bueno, yo abrí Venezolanos Chéveres en Italia como grupo. ¿Por qué? Porque ya yo tenía justamente años aquí. Yo siempre fui muy activa en las redes sociales y entonces decidimos de alguna manera orientar a las personas que estaban viniendo hacia estos países, hacia Europa. ¿Por qué? Porque siendo de los primeros que vinimos, claramente, inclusive para las autoridades de estos países europeos, ellos no tenían preciso cómo debían tramitar nuestra documentación, ¿sabes? Porque bueno, si bien está que quienes vienen, ya hablándote en el caso de Italia, quienes vienen a Italia o tienen un parentesco, padres, abuelos, etcétera, italianos, o están casados con ciudadanos italianos. Entonces prácticamente y básicamente personas que venían de todas estas cuestiones, y bueno, gracias a Dios siempre he tenido pues muy buena información que quería compartir con las personas. También este grupo prácticamente significa como un punto de referencia en cuanto a que alguien necesite un trabajo o que quieran preguntar cómo es el sistema para alquilar casa, o sea, tantísimas cosas. Es así como una plaza donde digamos que esta página de administradores venezolanos chéveres en Italia sirve para hacer un recuento de las personas. Esta página la creó René hace muchísimo tiempo y es una página que sirve de foro, de información. Los venezolanos pueden encontrar todo lo que son procesos migratorios, pueden conseguir lo que es alquileres, trabajo, escuelas para los chamos, ¿no? que están llegando a este país, ¿no? Cualquier tipo de información. Claro, cualquier tipo de información, exactamente. Y en vista de esto, René ha tenido un contacto muy cercano con una gran cantidad de venezolanos que se encuentran en dicho país. Y bueno, decidí contactarte, René, para que nos comentes un poco hacia cómo ha sido el tema. Ya hasta la fecha tengo entendido que van 300 fallecidos en Italia por el virus coronavirus, valga la redundancia, ¿no? Que pues se ha dado una pandemia ya dicha por la Organización Mundial de la Salud, una pandemia mundial. ¿Cómo ha sido el tema de los venezolanos? ¿Qué dicen los venezolanos? ¿Qué te han comentado?
cuáles son las medidas que ellos pues, están tomando como ciudadanos o como migrantes en este país, ¿no? Bueno, seguramente no nos tomó de sorpresa porque ya veníamos observando lo que sucedía en China y Italia es un país que tiene mucho tráfico de chinos, entrada y salida de chinos, en el aspecto de que aparte de la cuestión comercial, también les gusta venir por turismo, ¿no? Entonces está ese recorrido, ya estábamos observando esta situación desde allí. Pero por supuesto, cuando descubren los primeros casos hacia el norte de Italia, yo vivo hacia el sur de Italia, ya prácticamente a todos nos comenzamos a tener temor, por supuesto, ¿no? Claro. Porque está esta incertidumbre de cómo van a manejar esta situación, de qué es lo que sucede, o sea, ya prácticamente nos tocó en Italia vivirlo en vivo. O sea, una cosa era verlo que estaba sucediendo en China, otra cosa es tenerlo aquí. ¿Qué sucede? Que sí, no te voy a negar que muchas personas han entrado en pánico, sobre todo los que viven por allá, porque en primer lugar los venezolanos que viven hacia el norte comenzaron a tener esta experiencia palpable de lo que estaba sucediendo y no es absolutamente nada fácil, nada cómodo. Y bueno, todo es siempre con la, ¿cómo te digo? Es que el gobierno italiano, en un primer lugar, tal vez pensándose capaz de poder controlar la situación, seguramente esperaron mucho tiempo para tomar medidas drásticas. ¿Qué fue lo que sucedió hace 5 días atrás? Donde decretaron prácticamente un estilo de toque de queda en el cual las personas debían o debemos, porque estamos actualmente, debemos permanecer en las casas. Solamente y exclusivamente los que pueden salir es por una razón de peso. Deben poseer una carta que prácticamente es una autodeclaración donde tú especificas la razón por la cual tú estás fuera de tu casa. Hay pocas fábricas y empresas que están funcionando, es decir, que esa es una que puede ser un certificado, ¿no? De que tú, los supermercados y las farmacias, ¿ok? Son los únicos negocios que pueden estar abiertos aparte de las sí. Una pregunta, en materia, los venezolanos que se encuentran en Italia estén de una manera legal o estén en un proceso para estar legal, ¿tienen acceso a la salud gratuita o deben cancelar algo? ¿Cómo es el proceso de salud en Italia con respecto a este tema? Si un venezolano presenta algunos síntomas o tiene una gripe leve, ¿puede asistir a algún hospital, alguna farmacia? ¿A dónde acude un venezolano cuando ante esta situación? ¿A dónde ocurre normalmente? ¿A quién busca? Bueno, normalmente, gracias a Dios, por la ley de los derechos humanos, que aquí en Europa es muy precisa y muy eficaz, aunque si un venezolano, estando en el país, todavía no esté de manera legal, tiene derecho a la salud, ¿ok? Sí, tiene derecho a la salud. Hay estos hospitales públicos, que la mayoría son hospitales públicos, y también hay pequeños ambulatorios. Es decir, que en algún momento de necesidad se presentase, por supuesto que sí. Ahora, claro, el sistema luego cambia en el aspecto de que cuando ya tienes tus documentos, aquí hay un sistema en el cual por obligación debes escoger un médico de familia. En todas las regiones, ciudades y pueblitos hay médicos de familia que a partir de allí tramita tus recetas médicas o el proceso si tienes alguna terapia o etcétera. Por supuesto, los médicos especialistas son privados, son pagos, aunque sí hay muchos en los hospitales públicos. Pero ya para acceder a un médico especialista debes tener tu documentación. Mientras no tengas documentación, igualito tú tienes acceso a los primeros auxilios o alguna visita médica, claro. Sí. Un tema importante que es, bueno, hay que señalarlo, este flujo migratorio, muchos padres tuvieron que emigrar con sus hijos
a Italia. Y bueno, muchos venezolanos y muchos niños, por la situación que se encuentra en Italia actualmente, obviamente están en cuarentena y los niños no están yendo a la escuela, es lo que tengo entendido, según la información que tengo. En el tema del trabajo, los niños cómo van a tema de recuperación de clases, o sea, ¿cuál ha sido tu contacto con esos venezolanos que son padres de familia y han tenido que tener a sus hijos dentro de sus casas? ¿Cómo hacen para ir al trabajo, a la escuela? ¿Cómo se está manejando esta crisis dentro de la comunidad venezolana? No, Robert, escúchame, prácticamente es una situación bastante particular, bastante delicada. Claro. Yo te puedo asegurar que hay poquísimos venezolanos que aún trabajan. Sí sé, porque te lo digo, en el grupo somos muy activos, es un grupo bastante interactivo y en estos días pues hemos comentado qué se hace, qué no se hace, cómo pasamos el día y etcétera. Hay personas que asisten a ancianos y todavía tienen que ir seguramente a casa, porque quienes no están fijos, que van y vuelven a su casa durante el día, por supuesto tienen el permiso de hacerlo, pero con su debida protección, la mascarilla y bueno, ya tú sabes luego las otras indicaciones, recomendaciones. Claro. Exacto, pero casi siempre en los núcleos familiares están conformados de repente por papá, mamá, hijos, o de repente la mujer que tiene a su madre o a su padre en casa que le puede cuidar al niño. O sea, sí, yo creo que se ha logrado la manera de darle la vuelta a la situación. Como te dije, son pocos porque para comenzar a entrar a trabajar aquí en una empresa, en una fábrica, es bastante difícil para los inmigrantes. Es un tema particular aparte. Pero en los trabajos privados, ¿no? Como en esto que yo te estoy comentando, solo ese te pudiera decir, porque de resto, Robert, aquí paralizaron todo, aquí cerraron todo, aquí cerraron loncherías, restaurantes, negocios de ropa, cines, discotecas, ¿sí me entiendes? Tascas, o sea, todo eso. No, entonces, justo René, ayer estaba viendo unas imágenes en vivo por CNN en español y estaba viendo que las colas para hacer mercado era con una distancia, creo que aproximadamente 50 metros de distancia para que ninguna persona tuviera contacto, ¿no? Y entonces, claro, yo pensando en nuestros hermanos venezolanos pues, que se encuentran en ese país, que de alguna otra manera nerviosos, que ya hemos pasado por lo que es una cola para comprar una comida, ya hemos vivido, por decirlo de otra manera, situaciones como esta, ¿no? De crisis, tanto no económica, pero una crisis con el tema del abastecimiento de comida, ¿no? Que es uno de los temas que más preocupa a la hora de tú salir a tu casa, como le digas que para tú poder salir tienes que tener un permiso o un acta donde se constante que vas a ir a un lugar a hacer algo, ¿no? Para las personas que se están conectando, estoy conversando con René Mazo. Ella es administradora de la página Venezolanos Chéveres en Italia. Ha tenido contacto con la gran comunidad que se encuentra en dicho país y nos está conversando sobre el tema del coronavirus en este país y la reacción de nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en este país y la situación, ¿no, René? Bueno, seguimos conversando y bueno, una otra pregunta que te tengo es ¿cómo ha sido la protección del Estado de Italia con respecto a los refugiados en este país? ¿Cómo es el proceso para el refugio? El gobierno italiano siempre ha sido receptivo y ha estado disponible para recibirnos, para recibir a los refugiados venezolanos. Pero te cuento una cosa, el venezolano llega a Italia no como refugiado. O sea, prácticamente Italia y los países europeos toman en cuenta a las personas como refugiadas cuando vienen de países que realmente están en guerra, ¿ok? Ahora, lo bueno, lo positivo, es que a Venezuela la han colocado en una situación de riesgo, o sea, forma parte de un país que está en riesgo. Pero claramente
las personas que vienen de otros países africanos, asiáticos, que están en guerra, llegan a Italia en otras condiciones, llegan en barcos, hacinados, sin nada material encima, solo con la ropa que tienen puesta. Entonces ya el Estado italiano les provee de refugios, de comida, de ropa y todas las ayudas que hasta que estas personas no logran una pequeña estabilidad, pues ellos prácticamente están protegidos. Pero sí te digo una cosa, como te lo acabo de comentar, siendo Venezuela un país que también está en riesgo para los países europeos, el venezolano sí ha tenido la receptividad en el aspecto de que cuando no tienen un nexo de parentesco o de matrimonio con algún ciudadano italiano, pueden igualmente realizar la solicitud de protección internacional o de asilo, ¿ok? Entonces prácticamente estas solicitudes han sido positivamente aceptadas. O sea, yo no conozco, en realidad conozco muy poquísimos casos que les hayan sido rechazadas la solicitud de protección internacional. Pero... Claro, René, ¿tienes una cifra exacta o aproximada de venezolanos que se encuentran actualmente en Italia, o por lo menos en el norte, que es la zona donde tú te encuentras de Italia? Mira, aproximadamente, bueno, nosotros llevábamos una estadística hasta hace unos 4 años, eran 200.000 venezolanos que estábamos en Italia. Yo actualmente no tengo esa estadística porque esa estadística yo la manejaba con el consulado de Nápoles, ¿ok? Porque aunque sí, ellos tienen nexos y lo sabemos todos con el gobierno, el régimen, pero bueno, pero digamos que diplomáticamente, civilmente, alguna información yo lograba tener del consulado, pues como es justo, a la final son nuestros consulados, las diligencias y toda documentación, etcétera, que se tenga que hacer, debe hacer trámite allí, y uno no puede cerrar totalmente el nexo, ¿no? Que hay con el consulado. Y bueno, como te dije, hace 4 años tenemos 800.000. Yo creo que se ha duplicado la cantidad. Claro, en el norte, sí, unos 4. Justo te quería comentar sobre eso, que estaremos hablando de un aproximado de 400.000 venezolanos hasta la fecha, que se encuentran en la actualidad en una situación bastante crítica y complicada con el tema de la pandemia del coronavirus en este país. Quería comentarte que en Perú la situación es un poco parecida, porque aquí ya alcanzamos el 1.000.000 de venezolanos. De hecho, es el primer país en Latinoamérica en recibir tantos migrantes venezolanos, después de Colombia. Y en la actualidad en Perú tenemos ya 38 casos de coronavirus, y también ha sido un tema de nervios y de preocupación para muchos venezolanos, ¿no? Italia, que ha sido uno de los países más afectados por esta situación, bueno, también considero que los venezolanos en este país deben estar en una situación de crisis. Además, yo tengo familiares que se encuentran en Italia, pues, y me han conversado que la situación de verdad que es bastante tensa. Bastante tensa. Claro, porque era lo que te estaba comentando, aparte de que estamos en un tipo de toque de queda, o sea, no puedes absolutamente, no, y sabes que yo tuve que ir a comprar en una farmacia un medicamento, y pude constatar de que las autoridades detienen a los automóviles, al ciclista, a la persona que va a pie, y te piden la certificación del por qué tú estás en la calle. Claro. Aparte de esa situación tensa, porque te da, por supuesto, temor, es incómodo, ¿no? Salir a la calle, que aunque tú tengas tu justificación, por supuesto no te gusta pasar por ese momento en lo que te detienen como que si fueses tal delincuente, buscando el por qué tú estás por allí. Pero por otro lado, lo que más preocupa es lo que tú habías comentado primero, el tema del trabajo. Claro. Nos quedamos todos sin trabajo, porque en mi caso, no, estamos todos sin trabajo. Y lo difícil es que si tú no estás en una fábrica o en una empresa con un regular contrato de trabajo,
Claro. Prácticamente el resto de los negocios o de trabajos, donde no, como te dije, no tengas este contrato, ellos no se ven en la obligación de pagarte el tiempo que tú estás sin trabajar, ¿entiendes? Claro, y justamente es un tema de preocupación para los venezolanos que se encuentran en Italia, porque obviamente todo migrante en ese país paga luz, paga alquiler, paga servicios externos, la comida, el colegio de los chamos, y creo que es un tema de verdad de preocupación, ¿no? para los venezolanos. Y desde Perú y desde Italia, de tu persona, pues hacemos un llamado a la calma y esperemos que esta situación de alguna otra manera mejore porque yo creo que uno de las principales personas afectadas, ¿no? Más de los que están ya infectados con el tema del virus, es la situación venezolana que pueden, si esto se sigue expandiendo, muchos venezolanos, si no pagan alquiler, no pagan arriendo, no pagan comida, pueden caer en una situación de calle. Bueno, en ese aspecto quería contarte que al menos el gobierno italiano ha tomado también este tipo de precauciones, porque estamos claros de que consecuencias económicas van a ser drásticas, van a ser muy fuertes para muchos de nosotros. Pero el gobierno italiano estableció que estas fechas de estas cuestiones a pagar, por ejemplo, servicios públicos y alquileres, van a ser pospuestas. O sea, si para finales de abril, o sea, todos estos pagos que tú debías realizar en este mes van a pasar a ser realizados en el mes de abril. O sea, en ese aspecto, gracias a Dios, sí. En ese aspecto al menos hay un poco de respiro, de tranquilidad o de esperanza. Retomando las declaraciones, René, que nos has dicho, ¿no? Para las personas que todavía se están conectando y están viendo este video, yo me encuentro hablando actualmente con René Mazo, administrador de la página Venezolano Chéveres Lima. Ella es una venezolana que tiene ya cierto tiempo en Italia, ha tenido contacto con venezolanos en cuanto a la situación que actualmente vive Italia. Ella nos comenta que como muchos venezolanos se han quedado sin empleo, sin un ingreso fijo, el gobierno de Italia ha previsto este lapso de cuarentena, tal vez no cobrar los servicios de alquiler para los venezolanos que viven alquilados, debido a que están en una situación de crisis por este lapso de tiempo, ¿no? Por ese lado creo que es un poco de tranquilidad para la comunidad venezolana, porque quedarse en situación de calle de verdad que es bastante delicado, ¿no? Más cuando muchos venezolanos, y sé que es así, han migrado con niños, ¿no? Jóvenes que están tal vez en proceso de estudio. Bueno, René, ya para finalizar, me gustaría que dieras un mensaje final, no solamente para los venezolanos que nos encontramos aquí en Perú, sino también para los venezolanos que se encuentran en Venezuela, ¿no? Para los venezolanos que se encuentran en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, y obviamente en Italia, porque ya esta pandemia ya se encuentra en toda Latinoamérica, en toda Europa, y creo que en cada país está un venezolano allí. Bueno, prácticamente por lo que te dije que estamos viviendo aquí, yo creo que esta situación la debemos tomar solamente en serio. Claro. Debemos poner de nuestra parte, no tomarlo a la ligera. Tú sabes que los venezolanos son muchas cosas, ¿no? Toma parte, digamos, la cuestión en la que uno no debe formar parte de esta cadena de contagio, porque prácticamente esta es una epidemia que se propaga velozmente, demasiado exageradamente velozmente y muy fácilmente. Entonces, poniendo nosotros de nuestra parte para no ser parte de esa cadena de contagio, es la manera que podemos, es la única manera que podemos colaborar. Y tomando las precauciones que me imagino que ya ustedes conocen y que conocen en tantos países de Latinoamérica, y que ya vimos que con la llegada del virus también a Venezuela ya han comenzado a propagar este tipo de precauciones, que es la de usar la mascarilla cuando tengas que salir fuera. Si en algunos países, por ejemplo, todavía no hay esta medida de quedarse en la casa, tratar de no permanecer en espacios cerrados donde haya aglomeración de personas, lavarse constantemente las manos y
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que mantenerse lo más posible en casa, Robert. Claro. En estos momentos, si ya en los países hay casos, o en tu ciudad, por ejemplo, la idea es mantenerte lo más posible en la casa. Claro, bueno, René, una de las cosas que yo creo que nos preocupa tanto a ti como a mí como venezolanos son pues nuestros compatriotas que se encuentran actualmente en Venezuela y que ayer lamentablemente se confirmaron ya de manera oficial por el régimen de Nicolás Maduro los 2 casos del coronavirus, que también pues nuestro país no era excepto de recibirlo, pero todos sabemos la situación por la cual atraviesa nuestro país en materia de salud, que es una situación bastante crítica, aunque ellos normalmente lo nieguen. Nosotros sabemos que la situación de la que viven nuestros hermanos en este país, en Venezuela, nuestro país, nuestra tierra, ha sido de verdad para nosotros un tema de nerviosismo para los que estamos afuera, porque sabemos que fácilmente se puede propagar rápidamente en Venezuela, ¿no? Como este sistema de salud. Por eso te estoy diciendo, es la diferencia de tener que cambiar tus hábitos, ¿ok? Pero debemos entender que es un periodo que será, en nombre de Dios, corto, ¿ok? Que es un proceso por el cual te debemos pasar, y por eso yo estoy diciendo que la seriedad y la responsabilidad de cada quien tiene peso en esta cuestión. Yo creo que debemos, así como Italia vio el ejemplo de China, así otros países están viendo el ejemplo de Italia, yo creo que Venezuela prácticamente debe seguir el ejemplo, ¿no? De lo que las acciones que se están tomando y de cómo las personas se están comportando, porque eso no hay de otra, no hay de otra. Yo creo que la medida, y creo que esto es un llamado a la calma, ¿no?, a los venezolanos, en vista de la situación crítica de salud que vive nuestro país, lo recomendable es no salgan de sus casas. No son vacaciones para que la gente vaya a la playa, vaya al cine, no, es una, como tú dices, es una situación para tomarla muy en serio, porque ya es importante decir que en Italia confirmados 300 personas han muerto como víctimas del virus. Entonces, no queremos que obviamente nuestro país, nuestros hermanos pasen por... Justamente, por ejemplo, aquí hay una de las reglas que han establecido, es que sí, porque vamos a estar claros, las personas comienzan con las excusas. Claro. Pero ¿y quién va a ir a comprar comida? Claro. Pero ¿quién va a ir a buscar el pan? Es decir, va una persona de la familia, ¿ok? No en grupos. No se puede estar en grupos, no se puede estar más en sitios cerrados. Debes estar a 1 metro de distancia de las personas, porque este es un virus que se transmite a través de las vías respiratorias. Entonces, no es una simple gripe. Esto es algo parecido a una neumonía. Va a complicar tus pulmones. El problema que se está presentando en Italia, y déjame contarte rapidito, yo sé que no tenemos como mucho tiempo, pero el problema es que las redes sanitarias, las estructuras sanitarias, exacto, y el personal sanitario va en colapso, va en caos, porque cada país tiene un límite, ¿verdad? Por ejemplo, de aparatos respiradores, ¿ok? Para estos entubadores. ¿Y qué sucede? Que se sobrepasó el límite. Entonces, en Milán están actualmente habilitando unos galpones donde se hizo la Expo Milán hace 2 años, la Expo Mundial. Están habilitando estos galpones para crear nuevos hospitales, Robert, porque en los hospitales normales ya no se dan abasto. Están contratando, o sea, están asumiendo nuevos médicos, nuevas enfermeras, porque ya el personal no se da abasto. O sea, cuando tú te pones a ver, imagínate, es tan impresionante que al comienzo había 200 contagiados al día aproximadamente. Desde ayer para hoy han habido 1000 contagiados más. O sea, es una cuestión que aumenta de manera... De hecho, René, tengo entendido que el día de ayer, en horas de la tarde, llegó una delegación especial de China en apoyo al gobierno italiano.
es prácticamente, aquí están agotados. Y aparte de eso, han venido profesionales para poder igualmente apoyar e instruir a los médicos de aquí al momento del pico. Ok, no se ha llegado al pico de la epidemia aquí en Italia, imagínate tú. Y ya hay más de 10.000 personas contagiadas. Y déjame aclararte, ¿no? Que hasta hoy son aproximadamente 500 personas ya fallecidas. Bueno, René, me despido. Fue un placer poder conversar contigo, ¿no? Saber que existen personas como tú en busca de ayudar a los venezolanos en este país. Una venezolana más, y esta frase cabe en tu vida: los buenos somos más. Una venezolana que busca ayudar a otros venezolanos que se encuentran en este país. Tengo muy buenas referencias tuyas y yo creo que es digno de aplaudir porque estás haciendo una labor importante en Italia con nuestros hermanos venezolanos. Así que, bueno, René, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo te quiero felicitar porque también yo tengo referencia de que eres un profesional muy bueno. Me encanta esta iniciativa que tengas de informar a tus paisanos y también a los peruanos, porque también somos hermanos latinoamericanos. Saludos a los peruanos. Claro. Yo espero que tengas mucha suerte, que sigas teniendo éxitos en tu carrera, y conmigo tienes todo el apoyo del mundo. Cuando tú quieras nos volvemos a conectar, cuando tú quieras yo estoy a la orden, ¿ok? Claro que